menos declarando estado de emergencia. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista César Vázquez, de Alianza para el Progreso, hasta por 20 minutos. Gracias, presidenta. Me solicita una interrupción mi colega congresista Richard Acuña. Le concedo la interrupción, la primera. Congresista Richard Acuña. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, amigo congresista. Obviamente, al escuchar la exposición el día de hoy del ministro de Economía, nos satisface saber que hemos crecido casi 11.000 millones de soles de un año para otro. Este año 2019 vamos a tener un incremento en el cual se van a beneficiar ministerios muy importantes como es Educación, Salud, y estamos hablando también de vivienda. Pero también es importante mencionar que lamentablemente en este presupuesto presentado no estamos siendo coherentes con lo presentado el 28 de julio. Yo, señora presidenta, pediría tal vez una mayor atención. Yo sé que hay unos congresistas que desean acercarse a los ministros, pero también estamos interviniendo. Y quisiera que eso no me afecte también en el tiempo por corregir eso. Señor presidente, por su intermedio, mencionarle de que lamentablemente con este presupuesto no hemos sido coherentes. Porque una cosa se dijo el 28 de julio respecto a la descentralización de los recursos. El presidente Vizcarra nos dijo acá que el 40% de los recursos va a ir a los gobiernos regionales y locales. Y en los resultados que estamos viendo van a ser únicamente el 30%. Queremos saber qué está pasando. Es decir, estamos manteniendo los porcentajes históricos, señor presidente. Así que sería importante que el ministro de Economía nos diga el por qué estamos actuando diferente a lo mencionado por el presidente de la República acá en el Congreso. Además, señor presidente, quiero mencionar que al parecer acá, yo quiero imaginar como parlamentario liberteño que existió un error al momento de presentar este presupuesto. Estamos viendo el presupuesto de todas las regiones y todas aumentaron, excepto la región La Libertad. A la región La Libertad están disminuyendo 84 millones de soles, lo cual significa Ok, tiene la primera interrupción, la segunda interrupción, congresista Vázquez. Ok, démosle un tiempo adicional, por favor. Gracias, presidente. Y como lo mencionaba, obviamente quisiera saber cuál es la razón por la cual se está disminuyendo el presupuesto a la región La Libertad. Somos la segunda población después de Lima en todo el país, es decir, la región La Libertad, la región con mayor cantidad de habitantes en el interior del país, y disminuir el presupuesto en 84 millones, los cuales significan casi 260 millones en inversiones, los cuales van a afectar en los servicios de salud, de infraestructura. Queremos saber, y una respuesta del ministro de Economía, el por qué está dándose esta disminución, porque sabemos muy bien que con esas medidas estamos afectando a una región que por mucho tiempo ha sido afectada, no solo en esa oportunidad por el fenómeno del Niño, sino también está siendo afectada producto de que por una falta de decisión política en el Ministerio de Economía respecto al proyecto paralizado de Chay-Mochic, es por eso que probablemente ahí tenemos indicadores que no benefician. Para que culmine, por favor. Por ello que le pediría al ministro de Economía que nos diga qué está pasando acá. ¿Cuál es el sustento? ¿Por qué la región La Libertad tiene que ser la única que no haya crecido en su presupuesto, sino la única región afectada? Y que sobre todas las cosas, esa región, que creo yo merece al igual que todas ser escuchadas, pero si hay una afectación directa, queremos esa respuesta. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista Acuña. Tiene la palabra el congresista César Vázquez. Me pidió, presidente, la segunda interrupción mi colega congresista Eloy Narváez. Se la concedo. Tiene la segunda interrupción, Narváez. Gracias, presidente. Gracias, colega César Vázquez. Bueno, señalar de que efectivamente el presidente de la República se había comprometido de que iba a ir a un 40% de presupuesto para las regiones.
Pero también hay que reconocer de que hay un esfuerzo ahora de un incremento respecto a lo que se propuso el año pasado, o para el presupuesto ya del 2018. Sin embargo, el compromiso planteado por el presidente de la República creo que se debe hacer realidad, en todo caso, en el presupuesto del próximo año. Pero es verdad de que hay un incremento y eso hay que saludar, hay que reconocerle al Premier, toda vez que ha sido presidente regional y conoce de que tanto gobiernos regionales como gobiernos locales necesitan disponer de sus recursos, y el ministro de Economía muy bien lo explicó hoy día, en el sentido de que desde enero van a tener más recursos para que puedan planificar mejor el desarrollo del país. En ese sentido, solamente quería puntualizar estrictamente este tema. Gracias. Gracias, congresista Narváez. Para que continúe, congresista Vázquez. Gracias, presidente. Por todos es conocido que somos un país con graves asimetrías, y esta situación, heredada desde los inicios de la República, explica los graves problemas sociales que hoy vivimos. Tenemos así que el grueso de una población urbana que goza de la mayor asignación de presupuesto, mientras que otra población en la zona rural, allí en el Perú profundo, de donde muchos de nosotros venimos, continúa en el olvido secular. Señora o señor presidente, el presupuesto de la República se convierte entonces en la mejor arma de luchar contra esta desigualdad, y esta es una forma real y efectiva de hacerlo más allá del discurso político. Porque, señor presidente, una verdadera reforma social pasa por definir y establecer bien nuestras prioridades, porque no solo de reformas políticas vive el pueblo. Creo que el señor presidente de la República, señor Vizcarra, se emocionó mucho quizás en su mensaje a la nación el 28 de julio, y considero que el Premier en esta oportunidad nos debe explicar por qué el incremento presupuestal que se ha dado a las regiones alcanza a solo el 30% y no llega hasta el 40% que el propio presidente en este mismo hemiciclo nos ofreció en el pasado 28 de julio. Es cierto que el presupuesto para los gobiernos regionales y locales se ha aumentado, y eso hay que saludarlo. Yo creo que es un primer gran paso, no visto antes quizás en otras discusiones de esta naturaleza. Sin embargo, está todavía muy lejos del cumplimiento de la promesa que hiciera hace poquísimo aquí el propio presidente de la República, y está mucho más lejos todavía de la expectativa que tienen los ciudadanos en el interior del país. Señor presidente, actualmente, tanto el presidente de la República como nuestro premier son distinguidos políticos que nacen, como muchos de nosotros, en la política provinciana. Esto es un hecho histórico y representa esa gran oportunidad que están esperando los más excluidos del interior de nuestra patria. Muchos creemos que este cambio va a empoderar a las provincias, y que, a diferencia del presidente anterior, para quien el Perú terminaba en Ancón y en Pucusana, la mirada provinciana va a ayudar a equilibrar las profundas asimetrías producto del centralismo descarnado, y la verdad que lo esperamos con mucha honestidad, que no nos defrauden. Señor presidente, si bien este corresponde a una primera mirada preliminar al presupuesto general del 2019, porque este proyecto pasará a ser debatido en la Comisión de Presupuesto, nos da ya alcances claros de las prioridades de este gobierno, pero también nos hace ver las falencias de los mismos. Saludamos con emoción, por ejemplo, que los gastos de capital se hayan disminuido en el gobierno central y se estén orientando y se estén incrementando hacia los gobiernos regionales y locales.
a pesar que estos, vuelvo a repetir, son aún insuficientes. Pero también deben considerar que así como se aumentan los gastos de capital, por lo menos proporcionalmente deberían aumentarse también los gastos corrientes, porque se les va a dar mayor nivel o mayor capacidad de ejecución de gasto con el mismo dinero, y que es prácticamente difícil con los gastos corrientes que maneja una municipalidad atender mayores ejecuciones para este año. Es importante también el incremento presupuestal que se ha planteado para los sectores de salud y educación, que todos sabemos son pilares básicos para el desarrollo de un país. Se ha propuesto el incremento de 3.000 millones de soles para educación, eso que también creo que es un primer gran paso para reivindicar a este sector fundamental para el desarrollo sostenible de nuestro país. Y en cuanto a la salud, el incremento de 2.900 millones de soles, claro que va a ser importante, pero también, así como han destacado muy bien que este incremento irá prioritariamente a la lucha contra la desnutrición crónica infantil y la anemia, que son dos flagelos enemigos del desarrollo en nuestro país, deberían también, creo, considerar en este incremento cuánto se va a destinar para lo que es el seguro integral de salud. Todos hablamos y reconocemos que el seguro integral de salud es la principal fuente de financiamiento para la atención de los grupos más vulnerables en nuestro país. Todos sabemos que el SIS viene colapsado desde hace mucho tiempo, con deudas que se pagan temporalmente y que se vuelven a representar y aparecer porque solamente paramos parchando esas deudas temporalmente con declaratorias de emergencia que nunca dan una solución definitiva. Creo que esta es la oportunidad para que el gobierno pueda decirnos claramente cómo va a financiar la salud de los más pobres a través del SIS, porque si no incrementamos el presupuesto del Seguro Integral de Salud, todo el año vamos a pasar reclamando y renegando por la deficiente atención en los hospitales públicos, que ya no tienen muchas veces ni para comprar sus medicamentos e insumos básicos, mucho menos será para poder mejorar la calidad de atención en cuanto a la comodidad, porque sus infraestructuras, también conocemos de los hospitales públicos, están colapsadas. Si no aumentamos el presupuesto del SIS, vamos a seguir teniendo atención deficiente en los hospitales. Señor presidente, es importante también que este proyecto de ley que hoy presentan muestra un incremento para la lucha contra la violencia de la mujer. Hay que reconocer que está cumpliendo su palabra, que el 28 de julio, luego de homenajear a las víctimas de feminicidio, lo hiciera en este mismo hemiciclo. Y tenemos que reconocer que por primera vez están asignando 200 millones de soles para la lucha contra la violencia de la mujer. Y yo quiero recordarles que 3 de esas mujeres que fallecieron víctimas de esta izanía fueron cajamarquinas. Hay que recordar que solo en mi región Cajamarca, en el periodo comprendido entre el 2009 y 2017, se produjeron 24 feminicidios y 37 tentativas. Vemos pues que la situación adquiere ribetes de epidemia y es importante reconocer que el gobierno haya decidido enfrentar este flagelo como una política pública. Señor presidente, ya que me he referido a mi región, no puedo evitar sentirme preocupado, porque hay todavía un escaso interés en la reducción de las grandes brechas sociales que tiene mi región Cajamarca y que ahora es la región más pobre del país. Somos la región con mayor índice de ruralidad en el país y el presupuesto de inversión por habitante sigue siendo insuficiente. Pues hay que recordarle al Premier que la efectividad del gasto disminuye
cuando la ejecución se realiza en la zona rural. No es lo mismo invertir en una ciudad que en el campo. El impacto de la inversión en una ciudad es distinto al impacto de la inversión con el mismo presupuesto en la zona rural. Creo que esa consideración no se ha tomado en cuenta en la elaboración del presupuesto, a pesar de las voces que siguen llamando la atención sobre esta asimetría desde hace muchísimo tiempo. Confío en que el Premier, que es provinciano, nuestro presidente de la República, que también es provinciano, y que nuestro propio presidente del Congreso también es provinciano, unan esfuerzos y luchen juntos por la descentralización. En vez de estar en confrontaciones, unamos nuestros esfuerzos para hacer realidad esa descentralización presupuestal y fiscal que con tanto anhelo soñamos los provincianos cuando llegamos aquí a luchar a estos escenarios políticos, para así corregir estas incongruencias. Señor presidente, si bien es cierto que el presupuesto para Cajamarca se ha incrementado, todavía es insuficiente para una región que le ha dado tanto al Perú y que la verdad recibe muy poco a cambio. Felicito que entre los proyectos de inversión más importantes que se han considerado para este año y que son producto también de la exigencia de nosotros, se hayan considerado la electrificación integral para las provincias de Chota, Cutervo, Hualgayoc y Santa Cruz, la rehabilitación de la carretera longitudinal de la Sierra, el proyecto para la instalación de la banda ancha y la construcción y mejoramiento de la carretera de Bambamarca, Paccha, Chimbán, Pión. Pero nada se dice de las grandes obras emblemáticas que requiere mi región para salir de la pobreza. La solución, por ejemplo, de los deductivos para la longitudinal de la Sierra, obras inconclusas que están ahí paralizadas y que hace poco visitó el ministro de Transportes y que ofreció solución pronta. Ojalá en la próxima visita tengamos ya resultados concretos de esas supervisiones. También no se habla nada del tan anhelado proyecto de irrigación Chonta en Cajamarca y el proyecto de irrigación de Chota. Solo mejorando la infraestructura vial y la agricultura podemos decir que realmente estamos queriendo sacar a Cajamarca de la pobreza encarnizada en la que se encuentra. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Vázquez. Tiene el uso de la palabra en representación de la bancada del Frente Amplio, el congresista Humberto Morales, hasta por 20 minutos. Presidente, me solicita una interrupción al congresista Apaza y la siguiente para el congresista, me había pedido el congresista Arana, pero no está. Congresista Tucto. 2 interrupciones, presidente. Una interrupción para el congresista Apaza y la segunda interrupción para el congresista Tucto. Congresista Apaza tiene la palabra. Sí, gracias. Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Previo saludos a los señores ministros que se encuentran en esta sede. Lamentamos decir de que este presupuesto es totalmente insensible, además de ser totalmente centralista. Es insensible, señor presidente, porque no se ha tomado en cuenta la necesidad de los trabajadores estatales, por ejemplo, en cuanto a un aumento de sus remuneraciones. Es insensible porque se ha postrado en un abandono moral y material al sector de los trabajadores. ¿Cómo es posible que los trabajadores estatales, por ejemplo, cada 28 de julio o 31 de diciembre o en Navidad, gocen de un bono de 300 soles? Y esto durante muchos años, y los señores ministros tengan un bono de 30.000 soles. Esto es inaudito, esto es inexplicable, señor presidente. Los sueldos de los trabajadores estatales, por tanto, están congelados ante la insensibilidad, ante la falta de comprensión de los señores ministros.
porque tienen ellos la facultad y la ejecutividad de determinar un aumento de sueldos. Las pensiones de los jubilados, señor presidente, señor premier, señor ministro de Economía. Los jubilados no tienen un aumento de sus pensiones durante más de 18 a 20 años. Ganan 300 soles, no ganan 30.000 ni 15.000 como los parlamentarios. ¿Hasta cuándo vamos a vivir en esta iniquidad? Los jubilados están destinados a la eutanasia. Está en interrupción, congresista Apasa. Entonces, de su interrupción, congresista Tucto, 30 segundos. Decía, señor, gracias a mi colega Tucto, decía de que los jubilados están destinados a morir lenta y pausadamente. Por lo tanto, exigimos de que se aumenten los fondos de las pensiones a la ONP, señor premier, porque creemos que es necesario y es urgente. Los trabajadores del CAS que no tienen escolaridad, yo no entiendo por qué tiene que haber la discriminación, señor presidente, entre un trabajador estatal que sí goza de escolaridad y no. Muchas gracias, congresista. Congresista Tucto, se va a quedar sin tiempo, ¿eh? 30 segundos más para congresista Paz. Simplemente queremos ver el problema de la deuda social, que se ha determinado solo 200 millones para los profesores, que no es sino una parte de lo que le deben. Nosotros debemos de plantear de que se debe aumentar en un 100%, porque los 200 millones que se dio el año pasado para los profesores y 400 en forma general, creemos que es insuficiente. Gracias. Gracias, congresista Pasa. Tiene la palabra el congresista Tucto por 1 minuto. Muchas gracias, presidente. Es cierto lo que dice el compañero Pasa, presidente. El presupuesto es totalmente insensible, puesto que por enésima vez se vuelve a plantear el artículo 6 de este proyecto de ley de presupuesto, donde prohíbe nuevamente la negociación colectiva. Prohíbe la negociación colectiva a los trabajadores de todas las empresas estatales del país, pese a que el Tribunal Constitucional ya en el 2013 ha declarado la inconstitucionalidad de prohibir la negociación colectiva en el Estado hacia los trabajadores. Así también, presidente, los congresistas del oficialismo y los sectores conservadores han dado pues un discurso alentador, futurista, ¿no? Que todo está bien, pero en el fondo, presidente, este presupuesto sigue siendo centralista, sigue siendo conservador, sigue siendo totalmente reducido para la clase social. Gracias, presidente. Gracias, congresista Tucto. Para que continúe, congresista Morales. Gracias, presidente. Saludar al ministro de Economía, al premier que se encuentran aquí, presidente. Nosotros vemos una vez más una discusión de presupuesto planteado en los términos que ya mis colegas de bancada, mis compañeros lo han planteado, ¿no? Acá vemos una economía por enésima vez centralista, por enésima vez totalmente insensible con la clase trabajadora del país. Eso definitivamente está en el marco de una lucha del espíritu propiamente del presupuesto de un país y las mentes que planifican esto. ¿Vamos por una economía planificada o vamos por un libertinaje de mercado? Esa es la verdad. Y ahí tenemos una discusión abierta. Porque cuando no se planifica la economía y se entrega en un libertinaje como la que estamos viendo, ¿qué cosa es lo que vemos por delante? Lo que vemos por delante es que hay beneficios para aquellos que lucran y se les da beneficios tributarios para que sigan lucrando. Y seguramente ahí parte de este mensaje va a llegar, presidente. Entonces, frente al presupuesto público del 2019, el Frente Amplio plantea de que se haga un deterioro de las finanzas públicas, y tal como lo ha mostrado ya el ministro de Economía, reflejada en la disminución de la presión tributaria y la creciente déficit fiscal. ¿Y qué cosa trae esto consigo, presidente? Un ajuste fiscal y se recorta el presupuesto público, afectando partidas de algunos sectores, como ya lo ha mostrado, y acá está, en este voluminoso documento que lo han presentado. Solo en salud, presidente,
Se ha disminuido, por ejemplo, el seguro integral de salud en un 3.2%. Seguro integral de salud. Se ha disminuido, presidente, el presupuesto del Ministerio de Salud en 24%. Son datos oficiales. Entonces, presidente, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, el INEN, 4% disminuyó. El sector salud, solo como ejemplo, tiene menos presupuesto. Pero además tenemos recortes tributarios que permiten profundizar la desigualdad de la recaudación, favoreciendo a grandes empresas que ganan mucho más. Y nosotros podemos dar pruebas al canto, presidente. LAN Perú, 1.500 millones. ¿Cuándo se le va a cobrar? Tienen que pagar. La empresa Claro, 294 millones. Plus Petrol, 3 millones. Cerro Verde, aquellos que aplauden, ¿cuánto debe? 570 millones. Doerran, 300 millones. Buenaventura, señor Benavides, 250 millones, que acá tiene su bancada, por supuesto. Barrick, 250 millones. ¿Cuánto suma todo esto? 7.000 millones de soles. 7.000 millones de soles. ¿Que puede ser parte del presupuesto para resolver esos temas de salud que he dado el ejemplo? Por supuesto que sí. Tenemos además, presidente, casi poco más del 40% del dinero que se han llevado de Agrobanco. ¿Cuántos se han beneficiado de eso? 32 empresas. De esas 32 empresas estamos hablando de empresas agroexportadoras. 291 millones de soles que han beneficiado. Ahí está la empresa Cultivos Ecológicos SAC, la empresa agrícola Yarulla, Sol de Villacurí, entre otras. El Ministerio de Economía y Finanzas va a asumir una responsabilidad de acusar a estos señores y se tiene que cobrar ese dinero. Millones que se necesita en este país. No se quiere decir eso. La actividad hidrocarburífera, la actividad minera, la pesquería, las instituciones que necesitan dinero son sector educación, sector salud. Pero sin embargo tenemos todo esto delante. Entonces, el Ejecutivo tiene que comenzar a pensar de que se tiene que planificar la economía. Porque si es que se deja como se ha dejado hasta ahora, pues hay un desmadre pues de todo el mundo se lleva lo que sea y tiene sus beneficios. Y todos están felices cuando no planifica, cuando no se cobra, cuando no se utiliza y cuando se da beneficios tributarios, obviamente que todos están felices. En este momento, por ejemplo, se ha incrementado el endeudamiento desde 7.000 millones de soles en 2015 a casi 21.000 millones para el 2018. Eso, presidente, por supuesto que preocupa. Porque si nosotros estamos pensando en plantear una economía que se lleve adelante a partir de una diversificación productiva y que se haga crecer el país y su economía mucho más saludable internamente, ¿cuánto de eso debería ser financiado? ¿Qué sectores deberían ser financiados, presidente? Pero en contraparte, sectores que deberían diversificar la economía han disminuido en su presupuesto. La vivienda, por ejemplo, en vivienda y desarrollo urbano, tenemos el dato de 13.1%. Tenemos el caso de turismo, la industria sin chimenea, presidente, 15.9% ha disminuido su presupuesto. Trabajo, la que estamos reclamando en este momento, los derechos laborales, el derecho a la negociación colectiva, el incremento salarial. ¿Cuánto ha disminuido? 17.6. Carteras como esa, presidente, que podrían llevar adelante una economía mucho más saludable al país. Esto definitivamente preocupa, presidente. Por eso que iniciaba yo diciendo de que este gran debate de una economía que se tiene que planificar o una economía que va a llevar al libertinaje
mercantil, que apertura y abre grandes brechas entre los pobres y los ricos. Empresas mineras que atropellan derechos ambientales, no solo, derechos comunales, derechos trabajadores.